El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando una punzada aguda recorrió mi abdomen. El dolor me despertó de golpe, como si alguien hubiera encendido todas las luces de la habitación a la vez. Respiré hondo, intentando mantener la calma mientras acariciaba mi vientre hinchado. Ya llevaba semanas esperando este momento, contando los días en el calendario de la cocina donde había marcado con un círculo rojo la fecha probable. Pero nunca imaginé que llegaría así, sola en nuestra cama de matrimonio, con las sábanas revueltas y el espacio vacío a mi lado. Manuel, mi esposo, me había prometido estar conmigo en cada instante importante de nuestras vidas. Lo juró frente al altar de la iglesia de Santa María en el barrio de Chamberí, con su traje gris y su sonrisa nerviosa. En la salud y en la enfermedad, dijo aquel día, mientras su madre lloraba en primera fila y mi padre me entregaba con orgullo. Una nueva contracción me sacó de mis recuerdos. Esta vez fue más intensa, tanto que tuve que morder la almohada para no gritar. El sudor frío empezaba a perlar mi frente mientras intentaba incorporar mi cuerpo adolorido. Con movimientos torpes, busqué a tientas mi teléfono en la mesita de noche. Derribé el vaso de agua y la lámpara pequeña antes de encontrarlo. Tranquila, Lucía, tranquila, me dije en voz alta, como si escuchar mi propia voz pudiera calmarme. Con los dedos temblorosos, desbloqueé la pantalla. La luz azulada iluminó mi rostro en la penumbra de la habitación. Eran las 3:17 de la madrugada. Marqué el número de Manuel, intentando controlar mi respiración como me habían enseñado en las clases de preparación al parto a las que siempre acudí sola porque él tenía mucho trabajo en la oficina. La llamada sonó varias veces. 1, 2, 3. Al quinto tono, cuando ya pensaba que tendría que dejar un mensaje, escuché su voz. ¿Qué pasa?, contestó con tono despreocupado, casi alegre. De fondo se escuchaban risas y el tintineo de cubiertos contra platos. ¿Dónde estás?, gimoteé entre jadeos mientras una nueva oleada de dolor me recorría. Estoy a punto de dar a luz. Necesito que vengas ahora mismo. Hubo un silencio breve al otro lado. Luego, lo que escuché fue como una daga en mi pecho. Se rió. Una risa ligera y desinteresada, como si le hubiera contado un chiste sin gracia durante la sobremesa. Estoy cenando con mi madre y mi hermana en casa, Lucio, respondió con naturalidad. Nos hemos encontrado por casualidad en Gran Vía y hemos decidido venir a tomar algo. Estás exagerando, ¿no? Siempre te pones así. Las contracciones pueden durar días en las primerizas. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Casa Lucio? Ese restaurante estaba a menos de 20 minutos de nuestro piso en Malasaña. Mientras yo me retorcía de dolor, él estaba degustando cochinillo y bebiendo Ribera del Duero con su madre, esa mujer que siempre me miró por encima del hombro porque venía de un pueblo de Extremadura y no de una familia de bien de Madrid. Manuel, por favor, supliqué, odiándome por tener que rogar. El médico dijo que si rompía aguas o las contracciones eran regulares, fuera directamente al hospital. No puedo conducir así. Puedes tomar un taxi, ¿no?, sugirió como si fuera lo más normal del mundo. Joder, Lucía, siempre dramatizando todo. Puedes tener al bebé sola, ¿verdad? Jaja. Las mujeres habéis estado pariendo desde el principio de los tiempos. En ese momento, un torrente de emociones me invadió, incredulidad, rabia, desesperación. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Este era el hombre con el que había decidido formar una familia? El que me besaba el vientre cada noche y decía que sería el mejor padre del mundo. Mi madre dice que seguramente sean gases, continuó, ajeno a mi silencio. Es normal confundirlo la primera vez. La voz de Carmela, mi suegra, resonó de fondo. Dile que tome manzanilla con anís, eso lo arregla todo. Sentí que el aire se me escapaba mientras una nueva contracción me hacía doblarme de dolor. Esta vez no pude contener un grito. Manuel, exclamé entre lágrimas. ¿O vienes ahora mismo o qué? Respondió, y por primera vez noté irritación en su voz. Mira, Lucía, estamos en medio de la cena. Te prometo que cuando terminemos me paso por casa y vemos cómo estás, ¿vale? Si de verdad es urgente, llama a una ambulancia.
La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Fuera, Madrid dormía bajo un cielo sin estrellas, ocultas por la contaminación lumínica de la ciudad. El silencio de la noche solo era interrumpido por el rumor distante del tráfico y mis sollozos ahogados. Me levanté como pude, sujetándome el vientre con ambas manos. El suelo frío bajo mis pies descalzos me devolvió momentáneamente a la realidad. Tenía que actuar, y rápido. Sentía que el bebé no esperaría mucho más. Mi hijo, pensé con una mezcla de ternura y miedo, iba a nacer esa noche, con o sin su padre. Mientras buscaba la bolsa que había preparado semanas atrás con todo lo necesario para el hospital, las palabras de Manuel seguían resonando en mi cabeza. Puedes tener al bebé sola, ¿verdad? No era una pregunta, era una sentencia. Y en ese momento, entre el dolor físico y la angustia emocional, algo se rompió dentro de mí. Algo más profundo que el simple llanto o la decepción momentánea. Revisé el contenido de la bolsa: pijama, zapatillas, neceser, ropa para el bebé. Todo estaba allí, cuidadosamente doblado y organizado para un momento que había imaginado completamente diferente. En mis fantasías, Manuel me despertaba con besos al sentir las primeras contracciones. Me ayudaba a vestirme, me susurraba palabras de ánimo mientras conducía al hospital, y sostenía mi mano durante todo el proceso. La realidad era esta: yo sola, temblando de miedo y dolor, preparándome para traer una nueva vida al mundo mientras el hombre que debía acompañarme se reía de mi situación entre copas de vino. No tenía tiempo para llorar, para suplicar, ni para maldecir su insensibilidad. El dolor aumentaba con cada minuto que pasaba, y supe que no podía esperar más. La manzanilla con anís que sugería mi suegra tendría que quedarse para otra ocasión. Este bebé venía en camino, con o sin la aprobación de doña Carmela. Con esfuerzo, reuní lo esencial para el hospital. Metí la bolsa que había preparado semanas atrás, mi documentación y una botella de agua. Pensé en llamar a mi amiga Pilar, pero recordé que estaba de viaje en Valencia visitando a sus padres. Mi familia vivía lejos, en Cáceres, y mis vecinos apenas me conocían después de 2 años en el edificio. Madrid podía ser la ciudad más poblada de España, pero también la más solitaria. Bajé al portal con dificultad, agarrándome al pasamanos de la escalera con una mano mientras con la otra sujetaba mi vientre. Por suerte, vivíamos en un primer piso. Una vez abajo, salí a la calle desierta. El frío de noviembre me golpeó en la cara, haciéndome temblar bajo mi abrigo apresuradamente abotonado. Desde la acera, levanté la mano temblorosa. Pasaron unos minutos eternos antes de que un taxi con la luz verde encendida doblara la esquina. Lo paré con un gesto urgente. Al Hospital La Paz, por favor, dije con voz entrecortada mientras me acomodaba en el asiento trasero. Es un parto. El conductor, un anciano de pelo cano y mirada compasiva, me observó por el retrovisor. Tenía los ojos pequeños y arrugados, como pasas, pero brillaban con una bondad que me recordó a mi abuelo Julián. Tranquila, señora, respondió con un marcado acento andaluz. La llevo en un periquete. Mi mujer tuvo 5 hijos, sé lo que es esto. No preguntó por qué estaba sola o dónde estaba mi marido, y se lo agradecí en silencio. El taxi arrancó, serpenteando por las calles vacías de Madrid. Los semáforos cambiaban de rojo a verde como si supieran la urgencia de nuestro viaje. A través de la ventanilla, vi pasar los edificios iluminados, las farolas solitarias, los escaparates a oscuras. La ciudad dormía ajena a mi dolor, a mi miedo, a mi soledad. Una nueva contracción me hizo doblarme sobre mi vientre. Apreté los dientes para no gritar. Ya queda poco, me animó el taxista, acelerando. Aguante un poquito más. Mientras las luces de la ciudad desfilaban por la ventana, sentí las lágrimas calientes deslizarse por mis mejillas. No eran solo lágrimas de dolor físico. Eran de rabia, de impotencia, de traición. Mi esposo, el hombre con quien había soñado construir una familia, me había dado la espalda en el momento más importante. Manuel, el mismo que me había jurado amor eterno en el altar, que me dibujaba corazones en los espejos empañados después de la ducha, que me decía, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, cada mañana al despertar. De repente,
Todos los pequeños detalles que había ignorado durante nuestros 3 años de matrimonio cobraron sentido. Las cenas canceladas a última hora, las llamadas que atendía en otra habitación, las discusiones cada vez que mencionaba visitar a mis padres en Extremadura, su insistencia en que dejara mi trabajo en la biblioteca municipal cuando supiéramos que estaba embarazada. ¿Para qué vas a seguir trabajando si con mi sueldo no sobra?, había dicho. Y yo, ciega de amor, había interpretado sus actitudes controladoras como preocupación y cuidado. El taxi se detuvo frente a la entrada de urgencias del hospital. «Son 15,40 €», dijo el taxista. «Pero déjelo estar, señora. Esto corre por mi cuenta». «No, por favor», insistí, buscando el monedero en mi bolso. «Ya he hecho suficiente trayéndome tan rápido». Le entregué un billete de 20 € y le dije que se quedara con el cambio. Él asintió, ayudándome a bajar del vehículo con delicadeza. «Que todo vaya bien», se despidió. «Y felicidades por el bebé». La puerta automática del hospital se abrió ante mí. El olor a desinfectante me golpeó mientras entraba en la sala de espera, prácticamente vacía a esas horas. Me acerqué al mostrador como pude, donde una enfermera de mediana edad tecleaba algo en un ordenador. «Buenas noches», dije, apoyándome pesadamente en el mostrador. «Estoy de parto. Mi nombre es Lucía Sánchez Moreno». La mujer levantó la vista y me evaluó rápidamente. Su expresión cambió de la indiferencia profesional a la preocupación en cuestión de segundos. «¿Vienes sola?», preguntó mientras salía de detrás del mostrador. Asentí, incapaz de explicar la situación. ¿Cómo resumir en pocas palabras que mi marido prefería cenar huevos rotos en casa Lucio que acompañarme en el nacimiento de nuestro hijo? «Juana, avisa a ginecología», ordenó la enfermera a una compañera. «Tenemos un parto inminente». Las enfermeras me recibieron con premura. Me colocaron en una silla de ruedas y me llevaron a un box para examinarme. Todo sucedía muy rápido a mi alrededor. Voces, luces, preguntas. ¿Cuánto tiempo entre contracciones? ¿Ha roto aguas? ¿Es su primer hijo? ¿Alguna complicación durante el embarazo? ¿Es alérgica a algún medicamento? Respondí mecánicamente mientras me desvestían y me ponían una bata de hospital. La ginecóloga, una mujer de unos 40 años con gafas de montura roja, me examinó con manos expertas. «Está dilatada 7 centímetros», anunció. «Esto va rápido. Preparen la sala de partos». Me trasladaron a una camilla y me llevaron por un pasillo iluminado por luces fluorescentes. La ausencia de Manuel era una presencia insoportable que llenaba la habitación. Una enfermera joven, con una coleta rubia y ojos amables, se situó a mi lado mientras me movían. «¿Quiere que llamemos a alguien?», preguntó en voz baja. «¿Su marido? ¿Algún familiar?». Negué con la cabeza. Las lágrimas volvieron a brotar sin que pudiera contenerlas. La enfermera tomó mi mano y la apretó suavemente. «No se preocupe», me dijo con una sonrisa reconfortante. «No es la primera que pasa por esto sola, y lo hará de maravilla. Yo me quedaré con usted todo el tiempo». Cuando tomé la mano de la enfermera en un vano intento de reemplazar la de Manuel, comprendí algo: estaba verdaderamente sola. Pero no importaba. En unos minutos, mi hijo llegaría al mundo, y yo debía ser fuerte por él. La sala de partos era amplia y estaba llena de equipos médicos. Me colocaron en la mesa de parto, elevando mis piernas en los estribos. El equipo médico se movía con eficiencia a mi alrededor. La anestesista me explicó que era demasiado tarde para la epidural. «Tendrá que ser un parto natural», dijo la ginecóloga. «El bebé está ya muy abajo». «¿Está lista?». No estaba lista. «No para esto». «No así». Pero asentí de todas formas. El dolor era insoportable, pero la determinación ardía en mi pecho. Empujé cuando me lo indicaron, grité cuando no pude más, y lloré cuando sentí que no tenía fuerzas para continuar. La enfermera rubia seguía a mi lado, limpiándome el sudor de la frente y animándome con palabras dulces. «Ya veo la cabeza», anunció la ginecóloga después de lo que pareció una eternidad.
Un empujón más, Lucía. Uno más. Reuní todas mis fuerzas y empujé con un grito desgarrador. Sentí un alivio instantáneo cuando el cuerpo de mi hijo se deslizó fuera de mí. Un segundo después, el llanto más hermoso que jamás había escuchado rompió el aire antiséptico de la sala. «Es un niño precioso», dijo la ginecóloga, sosteniendo a mi bebé en alto para que pudiera verlo. Era pequeño, rosado y estaba cubierto de una sustancia blanquecina. Tenía el rostro arrugado como un anciano y lloraba con toda la fuerza de sus pulmones. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Lo colocaron sobre mi pecho, su piel cálida contra la mía. Era tan liviano y a la vez tan completo. Sus manitas se movían como si buscaran algo a lo que aferrarse. Instintivamente, ofrecí mi dedo meñique. Lo agarró con fuerza, como diciendo, «Estoy aquí, mamá. No te preocupes, estamos juntos». Lo sostuve contra mi pecho y, en ese instante, juré que lo protegería de todo y de todos, incluso de su propio padre si era necesario. Este momento era solo nuestro, de Alejandro y mío. Sí, se llamaría Alejandro, como mi padre. Un hombre que nunca me habría dejado sola en un momento así. «Hola, mi amor», susurré a su oído mientras besaba su cabecita húmeda. «Soy tu mamá y te quiero más que a nada en el mundo». Horas después del parto, me trasladaron a una habitación compartida. Mi compañera, una mujer mayor que yo que había dado a luz a su segundo hijo, dormía plácidamente mientras su bebé descansaba en la cunita transparente junto a su cama. Su marido roncaba suavemente en el sillón para acompañantes, con la ropa arrugada y el pelo despeinado, como si hubiera pasado toda la noche en vela junto a ella. Alejandro dormía también, con sus manitas cerradas en puños diminutos y su boquita haciendo pequeños movimientos de succión. Lo observé durante lo que parecieron horas, memorizando cada detalle de su rostro, las cejas casi imperceptibles, la nariz pequeña como un botón, los labios rosados formando un perfecto arco de Cupido. Se parecía tanto a mí que era como mirarme en un espejo distorsionado por el tiempo. Gracias a Dios, no tenía nada de Manuel. Manuel. El teléfono seguía en mi bolso, en silencio desde aquella última llamada. No lo había revisado, demasiado ocupada en traer a mi hijo al mundo y luego en admirarlo. ¿Habría llamado? ¿Se habría preocupado al ver que no regresaba a casa? ¿O seguiría cenando y bebiendo vino como si nada hubiera pasado? Con cuidado para no despertar a Alejandro, alcancé mi bolso y saqué el móvil. La pantalla mostraba 12 llamadas perdidas y 27 mensajes. Todos de Manuel. Los primeros mensajes eran irritados. ¿Dónde estás? Contesta el teléfono, estás siendo ridícula. Luego, a medida que pasaban las horas, el tono cambiaba a preocupado. ¿Estás bien? Solo dime si estás en el hospital, estoy asustado, Lucía. El último mensaje, enviado hace apenas media hora, decía simplemente, lo siento. Demasiado poco y demasiado tarde. Una enfermera entró en la habitación con unos formularios. Era diferente a la del parto, más mayor, con el pelo canoso recogido en un moño apretado y una expresión seria en el rostro. En su placa identificativa se leía, Carmen Vega, enfermera jefe. Buenos días, señora Sánchez, saludó en voz baja, respetando el sueño de los demás ocupantes de la habitación. Necesitamos completar algunos datos para el registro del bebé. Se sentó en una silla junto a mi cama y colocó los papeles sobre una carpeta rígida. Su nombre completo es Lucía Sánchez Moreno, ¿correcto? Preguntó, leyendo de la ficha que ya tenía. Sí, respondí, igualmente en voz baja. ¿Fecha de nacimiento? 17 de mayo de 1990. ¿Domicilio actual? Calle del Pez, número 14, primer B, Madrid. La enfermera anotaba mis respuestas con una caligrafía pulcra y ordenada. Luego llegó a la parte que temía. ¿Nombre completo del padre? Tragué saliva. ¿El padre? El hombre que estaba disfrutando de unas vacaciones mientras yo traía a su hijo al mundo como si fuera un detalle insignificante en su vida. El que se reía cuando le dije que estaba de parto. El que había preferido a su madre antes que a su esposa y a su hijo. Mi corazón ya conocía la respuesta. Miré la carita de mi bebé y supe lo que debía hacer. No hay padre registrado,
dije con voz firme. La enfermera levantó la vista de los papeles y me miró por encima de sus gafas de lectura. ¿Estás segura?, preguntó, sin juzgar, solo confirmando. Una vez que lo dejemos así en el registro, puede ser complicado cambiarlo después. Estoy segura, respondí, sin apartar la mirada. ¿Cómo se llamará el bebé? Alejandro Sánchez Moreno. La enfermera terminó de completar los formularios y me los pasó para que los firmara. Lo hice sin dudar, sintiendo una extraña mezcla de liberación y miedo. ¿Estaba haciendo lo correcto? No lo sabía, pero sentía que era lo necesario en ese momento. Cuando la enfermera se marchó, volví a mirar mi teléfono. Manuel había llamado otra vez mientras hablaba con ella. Con la poquísima energía que me quedaba, desbloqueé el móvil y bloqueé su número. Luego, abrí la aplicación de contactos y busqué un número que hacía tiempo que no marcaba. Eran las 7 de la mañana cuando la voz adormilada de mi tía Elena respondió al otro lado. ¿Lucía? ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien? Mi tía Elena, la hermana pequeña de mi madre, vivía en Toledo. Era soltera, sin hijos, y siempre había sido mi refugio cuando las cosas se complicaban. Cuando mis padres discutían, cuando suspendía un examen, cuando mi primer novio me dejó por otra. Siempre podía contar con ella. Tía, dije, con la voz quebrada. He tenido un bebé. Un niño precioso. Se llama Alejandro. Dios mío. Felicidades. Exclamó, ahora completamente despierta. ¿Pero no salías de cuentas dentro de 2 semanas? Se ha adelantado. ¿Y Manuel? ¿Está contigo? Ponle al teléfono, quiero felicitarle también. Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. Manuel no está, respondí, intentando que no se notara el temblor en mi voz. No vino al parto. No sabe que Alejandro ya ha nacido. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a mi tía, con su bata de flores y sus zapatillas de peluche, procesando mis palabras en la cocina de su pequeño piso de Toledo. Cuéntamelo todo, dijo finalmente. Y lo hice. Le conté sobre las contracciones, la llamada, la risa de Manuel, el taxista andaluz, el parto, y mi decisión de no poner su nombre en el registro. Mi tía escuchó sin interrumpir, solo haciendo pequeños sonidos de indignación o empatía en los momentos adecuados. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó cuando terminé mi relato. No lo sé, admití. No quiero volver a casa. No puedo mirarle a la cara después de esto. Ven a Toledo, dijo sin dudar. Quédate conmigo el tiempo que necesites. Tengo una habitación libre y podemos poner una cunita para el pequeño. Toledo no es Madrid, pero tiene su encanto. Podrías tomarte un tiempo para pensar. La oferta era tentadora. Toledo estaba a menos de 1 hora de Madrid en tren. Lo suficientemente cerca para no sentirme completamente desconectada, pero lo suficientemente lejos para que Manuel no me encontrara fácilmente. ¿Estás segura?, pregunté. Un bebé recién nacido da mucho trabajo. Completamente segura, respondió con firmeza. De hecho, voy a vestirme ahora mismo y salgo para Madrid. Estaré ahí antes de que te den el alta. Después de colgar con mi tía, me sentí más tranquila. Tenía un plan, por precario que fuera. Alejandro se despertó y comenzó a llorar suavemente. Lo tomé en brazos y lo mecí mientras le susurraba palabras de consuelo. Una enfermera entró y me ayudó a darle el pecho por primera vez. La sensación fue extraña pero maravillosa, como si finalmente entendiera para qué estaba hecha. Mientras Alejandro se alimentaba, pensé en Manuel. ¿Debería llamarle? ¿Debería decirle que ya era padre? Por un momento, la culpa me invadió. Él tenía derecho a saber que su hijo había nacido. Pero entonces recordé su risa. Puedes tener al bebé sola, ¿verdad? Jaja. Y la culpa se disipó como niebla bajo el sol. Mi tía Elena llegó al hospital poco después del mediodía, con una bolsa llena de ropa para mí y un pequeño osito de peluche para Alejandro. Me abrazó con fuerza,
teniendo cuidado de no aplastar al bebé que seguía en mis brazos. «Es precioso», dijo, mirando a Alejandro con adoración. «Se parece tanto a ti cuando eras bebé». La ginecóloga vino a revisarme y, al ver que todo estaba bien, firmó el alta para la tarde. Mi tía se encargó de todos los trámites mientras yo me vestía y preparaba las pocas cosas que tenía conmigo. «He pedido un taxi», me informó cuando regresó a la habitación. «Iremos primero a Toledo. Cuando estés instalada, podemos pensar en qué hacer con tus cosas del piso en Madrid». Asentí, agradecida por su eficiencia. El taxi nos esperaba en la puerta del hospital. El conductor, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, nos ayudó a cargar las bolsas en el maletero y me abrió la puerta trasera con deferencia. «Con cuidado, señora», dijo, observando al pequeño bulto que llevaba en brazos. «¿Recién salido del horno?» «Sí», sonreí, a pesar de todo. «Tiene menos de 24 horas. Se ve sanísimo», comentó. «Felicidades». El viaje a Toledo fue tranquilo. Alejandro durmió todo el trayecto, arrullado por el movimiento del coche. Mi tía habló casi todo el tiempo, contándome las últimas noticias de su vida, probablemente para distraerme y evitar que pensara demasiado en lo que estaba dejando atrás. Llegamos a su piso en el casco antiguo de Toledo cuando el sol comenzaba a ponerse. Las calles empedradas y los edificios históricos de piedra dorada parecían salidos de otro tiempo. Mi tía vivía en un segundo piso sin ascensor, pero el conductor del taxi, amablemente, me ayudó a subir mientras ella cargaba las bolsas. El piso era pequeño pero acogedor. Olía a canela y a libros viejos, una combinación que siempre asociaría con mi tía. Me instaló en la habitación de invitados, donde ya había preparado una pequeña cuna improvisada con un Moisés que había comprado apresuradamente en el camino al hospital. «Mañana iremos a comprar todo lo que necesites», dijo mientras colocaba a Alejandro en su nueva cama. «Pañales, más ropita, una bañera para bebé». Me senté en la cama, repentinamente exhausta. Las últimas 24 horas habían sido una montaña rusa emocional y física. Mi cuerpo dolía, mi corazón estaba roto, y mi mente seguía procesando el hecho de que ahora era madre soltera. «No sé cómo agradecerte esto, tía», murmuré. «No hay nada que agradecer», respondió, sentándose a mi lado y tomando mis manos entre las suyas. «La familia está para esto». Familia. La palabra resonó en mi interior. Manuel también era familia, o se suponía que lo era. Pero había fallado en el momento más crucial. No dejé notas, no envié mensajes, no di explicaciones. Simplemente desaparecí. Él había tomado su decisión, y yo tomé la mía. Mientras el vehículo se adentraba en la carretera oscura, besé la frente de mi hijo y murmuré: «Nunca te haré sentir no deseado, mi amor. Siempre estaré a tu lado, pase lo que pase». Esa noche, en la calidez del piso de mi tía, con mi hijo durmiendo pacíficamente en su improvisada cuna, sentí por primera vez en mucho tiempo que quizás, solo quizás, todo estaría bien. No supe nada de Manuel durante días. Los primeros momentos en Toledo pasaron como en una neblina de pañales, tomas nocturnas y pequeños descubrimientos, el primer baño de Alejandro, su primera sonrisa, aunque la enfermera pediátrica insistió en que era solo un reflejo, la primera vez que se quedó mirando fijamente mi rostro como reconociéndome. Mi tía Elena resultó ser una ayuda invaluable. Se levantaba conmigo en las madrugadas, me preparaba caldos y comidas nutritivas para la lactancia, y se encargaba de las tareas domésticas mientras yo me recuperaba del parto. Durante las siestas de Alejandro, navegábamos por internet comprando lo básico para el bebé, que entregaban a domicilio, una cuna apropiada, un cambiador, un cochecito plegable que podíamos subir por las estrechas escaleras del edificio. «No gastes tanto dinero, tía», le decía cuando la veía añadir otro artículo al carrito online. «Ya recuperaré mi ropa y las cosas de Alejandro del piso de Madrid». «No te preocupes por eso ahora», respondía ella con una sonrisa tranquilizadora. «Tengo algunos ahorros y nada mejor en que gastarlos que en mi sobrino nieto». En las tardes, cuando Alejandro dormía plácidamente, me asomaba a la ventana y contemplaba las vistas del casco antiguo de Toledo, los tejados rojizos, las calles empedradas, el alcázar imponente sobre la colina. La ciudad parecía sacada de un cuento,
con sus murallas medievales y el río Tajo abrazándola como un cinturón plateado. Tan diferente a la vida frenética de Madrid, con su ruido constante y su prisa. A veces me preguntaba qué estaría haciendo Manuel. ¿Habría ido a la policía para denunciar mi desaparición? ¿Habría llamado a mis padres en Cáceres? ¿Estaría preocupado, simplemente, furioso por haberme ido sin decir palabra? Había bloqueado su número, pero no el de mis suegros ni el de mi cuñada Sofía. Sin embargo, ninguno había intentado contactarme. O no tenían mi número, lo que era más probable, Manuel no les había dicho nada por vergüenza. Al sexto día de nuestra llegada a Toledo, mi tía me propuso dar un paseo por la ciudad. El día era fresco pero soleado, perfecto para sacar a Alejandro en su nuevo cochecito. Caminamos despacio por las callejuelas, deteniéndonos para tomar un chocolate caliente en la plaza de Zocodover. Sentía que podía respirar por primera vez en mucho tiempo. Lejos del ambiente tóxico de mi matrimonio, sin la presencia constante de mi suegra criticando cada decisión que tomaba, sin la indiferencia creciente de Manuel. Regresamos al apartamento cuando comenzaba a anochecer. Elena subió primero para abrir la puerta mientras yo esperaba abajo con el cochecito, preparándome mentalmente para la pequeña odisea de subir las escaleras con Alejandro en brazos. Estaba desabrochando los cinturones de seguridad cuando escuché a mi tía llamarme desde arriba. Lucía. Había algo extraño en su voz, una mezcla de urgencia y preocupación. Ven, por favor. Tomé a Alejandro, dejando el cochecito en el portal, y subí las escaleras lo más rápido que pude. Al llegar al rellano, vi a mi tía parada junto a la puerta abierta de su apartamento. No estaba sola. A su lado, con el rostro pálido y unas ojeras que parecían pintadas con carboncillo, estaba Manuel. Mi corazón dio un vuelco. Instintivamente, apreté a Alejandro contra mi pecho, como si quisiera protegerlo. Manuel me miraba con una mezcla de emociones difíciles de descifrar: alivio, confusión, ira, sorpresa. ¿Cómo? Fue todo lo que pude articular. Tu madre, respondió él, con voz ronca, como si llevara días sin usarla. Llamé a tus padres y tu madre me dijo que podrías estar aquí. Mi madre. Claro. Debí imaginar que sería la primera persona a la que Manuel recurriría. Ellos siempre habían tenido buena relación. Demasiado buena, pensé con amargura. Yo, voy a preparar algo de té, dijo mi tía, claramente incómoda con la situación. Pasad dentro. No hace falta que discutáis en el pasillo. Manuel entró primero, caminando como un sonámbulo hacia el salón. Yo le seguí a distancia, aún sosteniendo a Alejandro que, afortunadamente, seguía dormido, ajeno al drama que se estaba desarrollando. Nos sentamos en el sofá, manteniendo toda la distancia que el pequeño mueble permitía. Manuel no dejaba de mirar al bulto envuelto en mantas que acunaba en mis brazos. ¿Es? Comenzó a preguntar, pero se detuvo, como si no se atreviera a completar la frase. Sí, respondí secamente. Es tu hijo. Se llama Alejandro. Alejandro, repitió él, como probando el nombre. Como tu padre. Asentí en silencio. Mi tía entró con una bandeja con 3 tazas de té y la dejó sobre la mesita de centro antes de retirarse discretamente a su habitación, dándonos espacio. ¿Puedo? Preguntó Manuel, extendiendo los brazos hacia el bebé. Dudé un momento. Parte de mí quería negarme, proteger a mi hijo de este hombre que nos había fallado tan profundamente. Pero otra parte, la parte que aún creía en la justicia y en el derecho de cada persona a conocer a sus hijos, cedió. Con movimientos cuidadosos, coloqué a Alejandro en los brazos inexpertos de su padre. Manuel lo miró con asombro, como si sostuviera el tesoro más valioso del mundo. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba la mejilla diminuta de Alejandro con un dedo. Se parece a ti, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Tiene tu nariz. Por un instante, recordé al Manuel del que me había enamorado, sensible, atento, capaz de emocionarse con las pequeñas cosas. Pero la memoria de aquella noche, de su risa despreocupada mientras yo me retorcía de dolor, volvió a mi mente con dolorosa claridad. ¿Dónde estás? Su voz sonaba tensa, al borde del pánico.
Era la primera vez que se dirigía directamente a mí desde que comenzó a sostener a Alejandro. Llegué a casa y, ¿dónde demonios estás? No respondí de inmediato. Quería que sintiera, aunque fuera por un momento, el miedo y la incertidumbre que yo había experimentado aquella noche. Quería que entendiera lo que significaba estar completamente solo cuando más necesitabas a alguien. ¿Tienes idea de lo preocupado que he estado? Continuó, elevando ligeramente la voz. Alejandro se removió inquieto en sus brazos. Llamé a todos los hospitales de Madrid. Fui a la policía. Pensé que te había pasado algo terrible. ¿Y no se te ocurrió pensar que quizás no quería verte? Respondí al fin, con voz controlada pero firme. Que después de lo que hiciste, lo último que necesitaba era tenerte cerca. Manuel pareció genuinamente confundido. ¿Lo que hice? ¿Te refieres a la cena? Lucía, por Dios, fue solo una cena con mi madre y mi hermana. Su incapacidad para entender la gravedad de sus acciones me dejó sin palabras. ¿Realmente no comprendía lo que había hecho? ¿O simplemente se negaba a aceptar su responsabilidad? Me abandonaste cuando más te necesitaba, dije, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Me dejaste sola para dar a luz a nuestro hijo porque preferiste quedarte comiendo huevos rotos en casa, Lucio. No sabía que era el momento, se defendió. Pensé que eran falsas alarmas, como las que tuviste la semana anterior. Me reíste en la cara, mi voz temblaba ahora con indignación apenas contenida. Te dije que estaba de parto y te reíste. Dijiste, puedes tener al bebé sola, ¿verdad? Como si traer una vida al mundo fuera algo que se pudiera hacer mientras se espera el autobús. Alejandro, sintiendo la tensión creciente, comenzó a llorar. Manuel, visiblemente nervioso, me lo devolvió con torpeza. Comencé a mecerlo suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. Poco a poco, sus sollozos se fueron apagando. Disfruté unos segundos de su confusión antes de responder con voz firme. Estoy donde fui tratada con el respeto que merezco. Manuel se pasó las manos por el pelo, en un gesto de desesperación que conocía bien. Lucía, por favor, suplicó. Sé que metí la pata. Sé que debí estar allí. Pero no puedes simplemente desaparecer con mi hijo. Tengo derechos. ¿Derechos? Repetí con incredulidad. ¿Qué hay de mis derechos? ¿O de los de Alejandro? ¿No teníamos derecho a que estuvieras presente en su nacimiento? ¿A que me apoyaras en el momento más vulnerable de mi vida? Manuel bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Por primera vez, parecía realmente avergonzado. Lo siento, murmuró. Lo siento tanto, Lucía. No hay excusa para lo que hice. Estaba, no sé, asustado, supongo. La idea de ser padre me aterrorizaba y creo que parte de mí quería retrasar ese momento lo más posible. Su honestidad, por sorprendente que fuera, no era suficiente para sanar la herida que había abierto en mí. Pero al menos era un comienzo. No puedo volver contigo, declaré. No, ahora. Quizás nunca. Necesito tiempo para pensar, para sanar. ¿Puedo al menos ver a Alejandro? Preguntó, con un tono que mezclaba esperanza y resignación. Es mi hijo también. Quiero ser parte de su vida, aunque tú y yo, aunque nosotros. Durante días, Manuel intentó justificarse. Después de aquel primer encuentro en el apartamento de mi tía, comenzó a aparecer cada tarde, puntual como un reloj suizo. Traía siempre algún detalle, un peluche para Alejandro, flores para mi tía, dulces típicos de Toledo que compraba en la confitería de la plaza. Pequeños sobornos, pensaba yo, para ganarse nuestro favor. Se sentaba en el pequeño salón y sostenía a Alejandro durante horas, hablándole en susurros, cantándole canciones de cuna desafinadas, maravillándose con cada bostezo, con cada movimiento de sus manitas. Verlos juntos despertaba en mis sentimientos contradictorios. Por un lado, me conmovía la ternura con la que trataba a nuestro hijo. Por otro, no podía evitar preguntarme dónde había estado esa ternura la noche en que Alejandro decidió venir al mundo. No creí que realmente estuvieras en trabajo de parto,
me explicó una tarde, mientras observaba a Alejandro dormir en su cuna nueva. Pensé que eran los mismos dolores que tuviste la semana anterior, cuando fuimos al hospital y nos dijeron que era una falsa alarma. Te dije que eran diferentes, respondí, recordando mi frustración. Te dije que esta vez era real. Lo sé, admitió, pasándose la mano por el pelo en ese gesto nervioso tan suyo. Pero mi madre, ya sabes cómo es. Dijo que las primerizas siempre exageran, que su propio parto duró 2 días enteros, que seguramente tendría tiempo de terminar la cena y luego pasar por casa. Mencionó a Carmela y sentí que la sangre me hervía en las venas. Siempre era lo mismo con mi suegra, minimizando mis preocupaciones, desestimando mis opiniones, tratándome como una niña ignorante que no sabía nada de la vida real. ¿Y tú le creíste a ella en lugar de a mí? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sofía también estuvo de acuerdo, añadió, como si mencionar a su hermana de alguna manera lo exonerara. Dijo que cuando tuvo a los gemelos, las primeras contracciones empezaron casi 30 horas antes del parto real. Suspiré profundamente. Siempre era igual, Manuel, atrapado entre su familia y yo, invariablemente elegía complacerles a ellos. Desde nuestro noviazgo, pasando por la boda, que Carmela insistió en organizar a su gusto, hasta la elección del nombre del bebé, que afortunadamente pude decidir yo sola al final. No estabas escuchando lo que te decía, respondí con calma, intentando no despertar a Alejandro. Como siempre. Cuando se trata de elegir entre tu madre y yo, ella siempre gana. Eso no es justo, Lucía, protestó, pero sin mucha convicción. ¿No lo es? Repliqué. ¿Recuerdas cuando insistió en que no podíamos vivir en Lavapiés porque era un barrio de inmigrantes? ¿O cuando sugirió que debería dejar mi trabajo en la biblioteca porque las mujeres iglesias siempre se quedan en casa con los niños? Solo quiere lo mejor para nosotros, murmuró. No, Manuel. Quiere lo mejor para ti y para ella. Yo nunca he formado parte de esa ecuación. Guardamos silencio un momento. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales de la ventana. Toledo en noviembre tenía esa melancolía especial, con sus calles vacías de turistas y el viento frío colándose entre los edificios medievales. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Dije finalmente. No es que no estuvieras allí. Es que te reíste. Te reíste de mí cuando te pedí ayuda. Manuel bajó la mirada, avergonzado. Era la primera vez que mencionaba directamente ese detalle, la risa casual que había roto algo fundamental entre nosotros. No me estaba riendo de ti, dijo en voz baja. Estaba nervioso. A veces río cuando estoy nervioso o incómodo. Lo sabes. Era cierto. Manuel tenía esa costumbre de reír en los momentos menos apropiados, en el funeral de su abuelo, cuando el sacerdote tropezó con un escalón, en una cena importante con su jefe, cuando a este se le cayó la dentadura postiza en la sopa, en nuestra primera cita, cuando yo le conté sobre la muerte de mi madre. Era un rasgo que siempre había encontrado molesto, pero hasta ahora, nunca había sido tan doloroso. Debiste venir de inmediato, insistí. No después de la cena, no cuando terminaras el postre. De inmediato. Lo sé, admitió. No hay excusa. Debí estar allí, sosteniendo tu mano, apoyándote. Fallé como esposo y como padre. Su reconocimiento, tan directo y sin excusas, me desarmó por un momento. Era la primera vez que asumía completamente la responsabilidad, sin escudarse detrás de su madre o de las circunstancias. Cuando llegué al hospital y pregunté por ti, me dijeron que habías dado a luz hacía horas y que ya te habías marchado, continuó. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sentí pánico, culpa, rabia conmigo mismo. Volví a casa pensando que quizás estarías allí, pero solo encontré tu nota en la mesita. ¿Nota? Pregunté, confundida. No dejé ninguna nota. Manuel me miró extrañado. Claro que sí. Una nota que decía, lo que hiciste es imperdonable. No me busques. Negué con la cabeza, genuinamente sorprendida. Yo no escribí eso, Manuel. Me fui directamente del hospital a casa de mi tía,
sin pasar por nuestro piso. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras procesábamos esta nueva información. Si yo no había dejado esa nota, ¿quién lo había hecho? Solo había una persona con llaves de nuestro apartamento además de nosotros. Tu madre, dijimos al unísono. A pesar de la tensión del momento, no pudimos evitar sonreír ante la sincronización. Por un instante, volvimos a ser el Manuel y la Lucía de antes, esos jóvenes que se conocieron en la facultad de magisterio y que podían terminar las frases del otro. Debió ir al piso cuando no lograba localizarte, razonó Manuel. Sabes cómo es mi madre de dramática. Y manipuladora, añadí, pero sin el veneno habitual. Quería asegurarse de que no volvieras a buscarme. Probablemente pensó que era lo mejor, suspiró Manuel. A su manera retorcida, intentaba protegerte de mí y mi irresponsabilidad. Me resultaba difícil creer que Carmela hubiera actuado pensando en mi bienestar, pero decidí no discutir ese punto. Alejandro comenzó a moverse en su cuna, haciendo esos ruiditos que indicaban que pronto despertaría hambriento. No importa quién escribió la nota, dije, acercándome a la cuna. Lo cierto es que no quería que me encontraras. Necesitaba tiempo y espacio para procesar lo sucedido. Manuel asintió, comprendiendo. Se acercó también a la cuna y juntos observamos a nuestro hijo, que abría sus ojitos oscuros al mundo. Es tan pequeño, murmuró. Tan frágil y perfecto. Y tan fuerte a la vez, añadí. Ha pasado por mucho en sus primeros días de vida. Manuel extendió su mano hacia Alejandro, que atrapó su dedo con fuerza. Una sola lágrima rodó por la mejilla de mi esposo. Perdóname, hijo, susurró. Papá la cagó en el momento más importante. Pero te prometo que estaré aquí para ti de ahora en adelante. Cada día. Cada noche. Siempre. Sus palabras, tan sinceras y cargadas de emoción, tocaron algo en mí. No era solo a Alejandro a quien le hablaba, también era a mí, una promesa silenciosa de cambio, de redención. Tomé a Alejandro en brazos para alimentarlo. Manuel se retiró discretamente al salón, dándonos intimidad. Mi tía, que había salido a hacer la compra, regresó cargada de bolsas y con las mejillas enrojecidas por el frío. He invitado a Manuel a cenar, anunció, mientras guardaba los víveres en la nevera. Espero que no te moleste. He comprado ingredientes para hacer un buen cocido madrileño. Pensé que os vendría bien a los dos algo caliente con este frío. No me molesté en señalar que el cocido madrileño requería horas de preparación y ya eran casi las 6 de la tarde. Mi tía, en su infinita sabiduría, probablemente había comprado los ingredientes días atrás, anticipando este momento. La cena fue sorprendentemente agradable. Manuel habló sobre su trabajo en el colegio público donde daba clases de matemáticas, sobre sus alumnos de tercero de primaria y sus ocurrencias. Mi tía contó anécdotas de cuando yo era pequeña, haciendo reír a Manuel con historias de mis berrinches y mis primeras palabras. Yo permanecí mayormente en silencio, observándolos, sintiendo una extraña paz que no había experimentado en mucho tiempo. Después de la cena, mientras mi tía recogía la mesa insistiendo en que no necesitaba ayuda, Manuel y yo nos sentamos en el pequeño balcón que daba a una callejuela empedrada. La noche era fría pero clara, con un cielo lleno de estrellas que en Madrid nunca podíamos ver debido a la contaminación lumínica. Te he extrañado, Lucía, dijo en voz baja. Estos días sin ti y sin Alejandro han sido un infierno. No respondí de inmediato. Parte de mí quería creerle, quería perdonar y olvidar, volver a la vida que habíamos construido juntos. Pero otra parte, la parte que había sostenido a nuestro hijo mientras venía al mundo completamente sola, se resistía. Manuel, me enviaste mensajes sin cesar diciendo que querías ver a tu hijo, que merecías una oportunidad, dije finalmente. Y quizás sea cierto. Quizás merezcas conocer a Alejandro, ser parte de su vida. Pero, ¿mereces realmente ser parte de la vida de alguien a quien habías despreciado incluso antes de nacer? No le desprecié, protestó. Estaba asustado, confundido. Cometí un error terrible, sí, pero no fue por falta de amor hacia él o hacia ti. Miré hacia el cielo estrellado, buscando respuestas que no estaban allí. No sé si puedo volver a confiar en ti, admití.
No sé si puedo olvidar cómo me sentí esa noche. El tiempo en Toledo pasaba con una cadencia diferente a la de Madrid. Los días se convertían en semanas mientras Alejandro crecía sorprendentemente rápido. Ya no era ese pequeño bulto arrugado que había sostenido por primera vez en la sala de partos, ahora tenía mejillas regordetas, una sonrisa desdentada que aparecía cuando le hablaba, y unos ojos curiosos que seguían mis movimientos por la habitación. Manuel venía a vernos religiosamente cada 2 días. Se había alojado en una pequeña pensión cerca de la catedral, pidiendo un permiso especial en el colegio donde trabajaba. Asuntos familiares urgentes, les había dicho. Y lo eran, aunque no de la manera que sus compañeros imaginaban. Poco a poco, había ido ganándose mi confianza de nuevo. No con grandes gestos o promesas extravagantes, sino con pequeñas acciones consistentes. Llegaba puntual, se encargaba de cambiar a Alejandro sin que se lo pidiera, lavaba los platos después de cenar, escuchaba atentamente cuando yo hablaba sin interrumpir o intentar imponer su opinión. Era como si, finalmente, hubiera comprendido que debía demostrar su compromiso con hechos, no con palabras. Una tarde fría de diciembre, casi un mes después de nuestra llegada a Toledo, mi tía sugirió que saliéramos los 3 a dar un paseo. Ella se quedaría con Alejandro, insistió, para que Manuel y yo pudiéramos hablar tranquilamente. Necesitábamos resolver nuestra situación, dijo, por el bien de todos, especialmente del pequeño. Caminamos en silencio por las callejuelas del casco histórico, nuestros alientos formando pequeñas nubes en el aire helado. Los turistas escaseaban en esa época del año, y los toledanos caminaban rápidamente hacia la calidez de sus hogares o de los bares acogedores que salpicaban la ciudad. Llegamos a un mirador desde donde se veía el río Tajo serpenteando alrededor de la ciudad. El paisaje era espectacular, la ciudad amurallada en lo alto, el río reflejando el cielo gris plomizo, los campos castellanos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Sigo enfadada contigo, dije, rompiendo el silencio. No sé si algún día dejaré de estarlo completamente. Manuel asintió, con la mirada perdida en el horizonte. Lo entiendo, respondió. Tienes todo el derecho. Si estuviera en tu lugar, probablemente sentiría lo mismo. Pero también veo que estás intentando cambiar, continué. Que realmente quieres formar parte de la vida de Alejandro, y eso significa mucho. Se volvió hacia mí, con una expresión de esperanza contenida en su rostro. ¿Eso significa que podemos volver a intentarlo?, preguntó, con cautela. ¿Volver a Madrid, a nuestra vida? Negué con la cabeza. No estoy lista para eso. No sé si alguna vez lo estaré. Su rostro se ensombreció, pero asintió comprensivamente. Además, añadí, no quiero volver a vivir bajo la influencia constante de tu madre. Carmela siempre encontrará la manera de interponerse entre nosotros, de manipularte, de hacerme sentir inferior. Puedo poner límites con ella, dijo. De hecho, ya lo he hecho. Le dije que su comportamiento era inaceptable, que no tenía derecho a dejar esa nota falsa, que debía respetarte como mi esposa y la madre de su nieto. Levanté las cejas, genuinamente sorprendida. En los 3 años que llevábamos juntos, nunca había visto a Manuel enfrentarse a su madre. ¿Y cómo reaccionó?, pregunté, más por curiosidad que por otra cosa. Manuel soltó una risa seca, sin humor. Como era de esperarse. Primero lo negó todo, luego lloró diciendo que solo quería protegerme, y finalmente me acusó de ser un mal hijo y preferir a esa extremeña sobre su propia madre. No pude evitar sonreír ante la descripción tan precisa del modus operandi de Carmela. Siempre el mismo patrón, negación, victimismo y, finalmente, ataque. La cuestión es, continuó Manuel, que por primera vez no cedí. Le dije que si quería seguir formando parte de mi vida y conocer a su nieto, tendría que aceptarte y respetarte. Y que si tenía que elegir entre ella y mi familia, te elegiría a ti y a Alejandro. Sus palabras me dejaron sin aliento. Era exactamente lo que siempre había esperado oír, lo que necesitaba para creer que quizás, solo quizás, las cosas podrían funcionar entre nosotros. ¿Lo dices en serio?, pregunté, buscando en sus ojos cualquier señal de duda. Nunca he hablado más en serio, respondió, sosteniendo mi mirada.
Estos días sin ti me han hecho darme cuenta de lo mucho que te amo, de lo estúpido que he sido al permitir que mi madre controlara nuestra relación, de lo cerca que he estado de perder lo más valioso que tengo. Sentí un nudo en la garganta. Quería creerle, quería darnos otra oportunidad. Pero el miedo seguía ahí, el recuerdo de aquella noche aún fresco en mi memoria. Tengo miedo, Manuel, confesé. Miedo de volver y que todo sea igual. Miedo de que la próxima vez que te necesite, vuelvas a fallarme. Es un miedo comprensible, dijo, tomando mi mano con cautela, como si temiera que la retirara. No puedo prometerte que nunca más cometeré errores. Pero sí puedo prometerte que nunca más te dejaré sola cuando me necesites, que siempre pondré a ti y a Alejandro por encima de todo lo demás, que lucharé cada día para ser el esposo y el padre que merecéis. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Manuel la secó con su pulgar, en un gesto tan tierno que recordé por qué me había enamorado de él. Bajo todas esas capas de inseguridad y dependencia emocional hacia su madre, seguía existiendo el hombre dulce y considerado que conocí en la universidad. El viento frío nos envolvió, haciendo que me estremeciera. Manuel se quitó su bufanda y la envolvió alrededor de mi cuello, en un gesto protector que agradecí en silencio. No te estoy pidiendo que volvamos a Madrid, dijo, mientras ajustaba la bufanda. Podemos quedarnos en Toledo si lo prefieres. Puedo buscar trabajo aquí, en algún colegio. O podríamos irnos a otra ciudad, empezar de cero, lejos de mi madre, de los recuerdos dolorosos. La idea era tentadora. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para nuestra pequeña familia. Pero también sabía que huir no resolvería nuestros problemas fundamentales. No se trata de dónde vivamos, respondí. Se trata de reconstruir la confianza. Y eso llevará tiempo, Manuel. Mucho tiempo. Tenemos toda la vida por delante, dijo, con una sonrisa esperanzada. Y estoy dispuesto a esperar lo que haga falta. El encuentro fue tenso. Carmela vino a Toledo una semana después, insistiendo en conocer a su nieto. Manuel la trajo a regañadientes, después de hacerle prometer que se comportaría. Se quedó parada en el umbral del apartamento de mi tía, mirándome con una mezcla de angustia y arrepentimiento que nunca antes había visto en su rostro. Siempre había sido una mujer orgullosa, de las que nunca admiten estar equivocadas, de las que siempre tienen la última palabra. Lucía, saludó, con una formalidad que contrastaba con la familiaridad forzada que solía emplear conmigo. ¿Te ves bien? Gracias, respondí secamente, sosteniendo a Alejandro con firmeza. Adelante, pasa. Mi tía, siempre diplomática, ofreció café y pastas. Carmela tomó asiento rígidamente en el borde del sofá, como si temiera contaminarse con algo si se relajaba demasiado. Sus ojos no se apartaban de Alejandro. ¿Puedo verlo más de cerca?, preguntó, con una timidez impropia de ella. Miré a Manuel, que asintió levemente. Con movimientos calculados, me acerqué a mi suegra y le permití ver mejor a su nieto, pero sin hacer amago de entregárselo. Es idéntico a Manuel cuando era bebé, comentó, con los ojos repentinamente brillantes. Tiene los mismos hoyuelos. No respondí. No estaba dispuesta a facilitarle las cosas con una conversación trivial sobre parecidos familiares. Lucía, dijo finalmente, con la voz quebrada. No puedes ampliamente aparecer y pretender que todo está bien, le dije, sosteniendo a nuestro hijo con firmeza. No cuando nos abandonaste cuando más te necesitábamos. Su mirada se llenó de lágrimas. Nunca la había visto llorar de verdad, no esas lágrimas de cocodrilo que utilizaba para manipular a su hijo. Estas parecían genuinas, nacidas de un remordimiento real. Lo sé, admitió, para mi sorpresa. No tengo excusa. Convencí a Manuel de que exagerabas, le dije que se quedara en la cena, le aseguré que las primerizas siempre arman escándalo por nada, hizo una pausa, secándose una lágrima. Estaba celosa, supongo. Celosa de que ahora él tuviera una nueva familia, de que ya no me necesitara como antes. Su honestidad me desarmó momentáneamente. Nunca esperé una admisión tan directa de sus motivaciones. Intentó tomar mi mano, pero me aparté. ¿Qué puedo hacer para remediarlo?, susurró,
con la voz quebrada. Miré a mi hijo, luego a ella, y finalmente a Manuel, que observaba la escena con una mezcla de esperanza y temor. Puedes empezar por respetar mis decisiones como madre, respondí. Por aceptar que Manuel, Alejandro y yo somos una familia, y que tú eres bienvenida en nuestras vidas siempre que respetes nuestros límites. Carmela asintió fervientemente. Lo haré, lo prometo, dijo. Solo quiero ser parte de la vida de mi nieto. Y de la vuestra. No le creí del todo, por supuesto. Años de manipulación no se borraban con una conversación y unas lágrimas. Pero vi en sus ojos algo que nunca antes había visto: miedo. Miedo a quedarse sola, a que su hijo la apartara definitivamente, a no conocer a su único nieto. ¿Debería darle otra oportunidad? ¿Podía confiar en que realmente había cambiado? ¿O tal vez mi camino debía seguir sin ella? El perdón era posible, pero el olvido, jamás. Y así, con el corazón dividido entre el pasado y el futuro, tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vamos a intentarlo, dije finalmente, mirando a Manuel. Vamos a darnos otra oportunidad. Pero a mi manera, con mis condiciones. Vi cómo se iluminaba su rostro, cómo la esperanza volvía a sus ojos. Lo que tú digas, respondió, con una sonrisa cautelosa. Estoy en tus manos. Asentí, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, si no me arrepentiría más adelante. Pero al mirar a Alejandro, tan pequeño e inocente en mis brazos, supe que merecía crecer conociendo a su padre, teniendo la oportunidad de formar su propia opinión sobre él. Alquilaremos un piso en Toledo, establecí. Al menos por un tiempo. Lejos de Madrid, lejos de las influencias, lejos de los viejos patrones. Me parece perfecto, acordó Manuel, sin dudar. Y necesitaremos ayuda con Alejandro cuando yo vuelva a trabajar, continué. Podemos contratar a alguien, o quizás, miré a Carmela, quizás su abuela podría venir algunos días. Mi suegra contuvo la respiración, claramente sorprendida por la oferta inesperada. Me encantaría, dijo, con una sonrisa tentativa. Podría venir en tren, no es un viaje tan largo desde Madrid. Mi tía Elena, que había permanecido discretamente en segundo plano, se acercó y puso una mano en mi hombro. Creo que estás tomando la decisión correcta, sobrina, murmuró en mi oído. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Esa noche, cuando todos se habían marchado y Alejandro dormía plácidamente en su cuna, me senté junto a la ventana, contemplando las luces de Toledo. La ciudad parecía diferente ahora, ya no un refugio temporal sino un posible hogar, un lugar donde mi hijo podría crecer, donde podríamos construir algo nuevo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que avanzaba en la dirección correcta. No sería fácil, lo sabía. Habría tropiezos, malentendidos, momentos de duda. Pero también habría risas, abrazos, primeros pasos, palabras nuevas, descubrimientos compartidos. Alejandro emitió un pequeño gemido en sueños. Me acerqué a su cuna y acaricié su mejilla con suavidad. Vamos a estar bien, mi amor, le susurré. Todos vamos a estar bien,